mi café. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es, pues, yo hablando de economía. Es un tema del que no soy experto, es un tema del que no puedo decir que realmente... Vaya, creo que nadie puede asegurar qué es lo que va a suceder en las próximas semanas, próximos meses, porque es un tema súper complejo que tiene muchas ramificaciones que creo que no existe una sola persona en el mundo que entienda. No todo lo que va a pasar, sino más bien lo que va a pasar, porque lo que va a pasar es un conjunto de un montón de cosas. Así que voy a ir por temas y al final voy a armar un video, pues, compilatorio, ¿no? Mi intención de esto, más que wow, estás bien y sabes lo que va a suceder, no, quiero como la evidencia por el futuro, porque realmente tengo muchas ganas de... Uno de mis sueños más en el futuro es tener 50, 60 años y tener la capacidad de escribir algo que sea digno de un premio Nobel de Economía, lo que sea que eso sea en ese momento. Entonces, voy a hablarles de un montón de cosas y voy a empezar por la crisis inmobiliaria, porque en el mundo vamos a ver una crisis inmobiliaria como no hemos visto en historia reciente. De hecho, creo que no vamos a tener un ejemplo histórico para comparar lo que va a pasar con la crisis inmobiliaria, porque, bueno, es normal que cuando la moneda vale menos de lo que creemos que vale, por ejemplo, si tú hoy compraste una casa y te costó 1,5 millones, lo más seguro es que esa casa realmente no vale el equivalente a 1,5 millones. Esa casa debe valer la mitad, menos, poco más, pero no vale 1,5 millones, no vale más de 1,5 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mucha gente que compró su casa pensando que tenía un patrimonio, pero realmente tiene una deuda que va a tener que seguir pagando. Aun cuando todo se vaya a la mierda, van a tener que seguir pagando su deuda o perder su casa. El problema es que para mucha gente también el pagar esa deuda va a ser muy triste, porque pagar esa deuda sería lo equivalente a comprar otra casa igual a la que tienes. Puedes vender y tratar de pagar tu deuda y pagar lo que debes, y vas a estar básicamente comprando otra casa de lo que debías. Y a lo que me estoy refiriendo no es al modelo de crédito y de hipoteca, no es que sea por los intereses, simplemente el dinero está a punto de valer mucho menos. Estamos no solamente ante una crisis de desempleo, no solamente estamos al borde del colapso del sistema económico y el dinero va a empezar a perder su valor, o más bien, el dinero va a perder su valor a una velocidad que no tenemos ni idea, y esto es lo que va a provocar que mucha gente pierda sus casas. Los bancos no van a saber qué hacer con ellas, vamos a ver casas muy baratas, vamos a ver el mercado ir en picada hasta que represente un valor realmente verdadero, y esto también se suma a muchos otros conflictos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál va a ser la moneda que vamos a usar el año que viene? Porque probablemente el dólar va a tener una crisis impresionante en los próximos meses. Creo que hay una posibilidad real de que el dólar no sobreviva hasta 2022, y el peso en nuestro caso está muy ligado al dólar, igual que todas las monedas, porque el dólar es esta divisa que se usa como reserva para que las monedas puedan tener valor en el mercado internacional. Sí, hay algo también de metales y también un montón de cosas, pero principalmente la moneda que se utiliza, el recurso en el que se tiene confianza en este momento, es el dólar. Y esa confianza se va a perder, lo que va a hacer que todo lo que se conoce como monedas alrededor del mundo pierdan muchísimo valor. Vamos a terminar con mucho desempleo, con dinero que vale menos, y además de eso vamos a tener mucha gente en situación de pobreza, porque ¿qué haces cuando trabajaste toda tu vida, hiciste tu plan, tus estudios, sacaste tu crédito para comprar tu casa, te apoyaste tal vez de tecnologías como Airbnb para poder cobrar una renta a algún turista y de base a eso poder pagar tu casa? ¿Qué pasa cuando todo eso se va? ¿O qué pasa cuando simplemente estás ganando menos? No porque ganes menos, sino simplemente porque te alcanza para la mitad. Es muy cierto que hay mucha gente que se aprisiona por su estilo de vida, y esto va a provocar
un montón de cosas, más allá de que la gente se quede sin sus casas. Una de las crisis que vamos a tener en Ciudad de México es justamente toda la inmobiliaria de renta que existe en el centro, en la zona de Condesa, en Polanco. Hay locales, por ejemplo, recuerdo mucho un restaurante enorme que estaba junto a Parque México en la calle de Sonora, y hace poco estaba curioseando las rentas de la zona. Y el local está en renta, ¿por qué? Pues obviamente por la contingencia. Muchos de esos negocios además no van a volver a abrir, no vamos a tener el turismo a niveles que los teníamos, no vamos a tener las salidas a los niveles que los teníamos, simplemente por esta contingencia. Además de esto, tenemos que sumarle que pues encima viene la crisis en semanas, en meses, y eso va a terminar de destruir los fundamentos de lo que hoy conocemos como, pues, no solo como la Ciudad de México, no solo como el país, sino como el mundo, porque lamentablemente los bienes raíces se han usado ahora como un bien especulativo, cuestan muchísimo dinero y realmente no valen tanto dinero. No quiere decir que no estemos sobrepoblados, simplemente quiere decir que la gente no se da cuenta cuando estos precios suben y no se dan cuenta que están pagando de más. Y cuando llegamos a este momento en el ciclo económico, donde simplemente se ha inflado tanto que tiene que caer, esta gente se queda con propiedades que no valen lo que valen. Ahora, como segundo tema, quiero hablar también de un poquito del Internet. El Internet tiene muchísima cola detrás. En este momento creo que una de las industrias que cree que va a estar bien es esa industria de los influencers, la gente que cobra dinero, y bueno, estoy seguro que en este momento ya se están dando cuenta que no va a ser tan sencillo. Tenemos una oleada de bancarrotas en el sector departamental, en el entretenimiento, vaya, no podemos... Mucha de esta gente tiene su estilo de vida gracias a que las marcas les ponen dinero detrás porque tienen muchos seguidores. Sin embargo, es una persona, o más bien son personas que cuando les quitas ese ingreso no tienen nada más que hacer y probablemente los dejes en situación de pobreza o hasta situación de calle. Y muchos de estos patrocinios se van a terminar no solamente porque vamos a entrar en crisis, sino además va a haber tantas bancarrotas y va a haber tan poco dinero que las empresas, en vez de contratar a 20 personas, van a contratar a 2. Y lo van a hacer de una forma de la que no lo han estado haciendo hasta el momento, porque hasta el momento la mayoría de las empresas que utilizan a estos influencers, estas marcas, lo hacen en un sentido más experimental y de volumen, que realmente estudiando a la persona, a sus seguidores, qué tipo de conexión tienen. O sea, toman decisiones muy arbitrarias sobre algo que debería de tener un poquito más de estudio detrás, ¿vale? Entonces vamos a ver a mucha de esta gente tener problemas. No voy a decir desaparecer porque lo van a intentar, y muchos de ellos van a ser inteligentes y van a saber utilizar su audiencia para generar un nuevo ingreso. Sin embargo, les va a costar trabajo porque de nuevo estaremos en una crisis. Punto número 3, las departamentales. Las departamentales son un asunto que... el hecho de que estas tiendas vayan a quebrar, vaya, no hay ni siquiera oportunidad de que puedan abrir a una forma normal, porque la producción es de China bajada. Entonces, aunque pudieran vender todo el inventario que se les quedó cuando empezaron a cerrar todo en febrero o en marzo, no hay forma de que una vez vendiendo eso puedan continuar con el mismo ritmo de ventas que tenían en diciembre, en enero, en estas fechas del año pasado. ¿Por qué? Porque no se ha producido. Entonces no hay forma de volver a llenar ese stock de productos. Incluso si pudieran venderlos, no podrían seguir vendiendo. Va a haber muchas empresas de toda la vida que vamos a ver desaparecer. Estaba leyendo que compañías como Levi's, compañías enormes de departamentales en Estados Unidos, están pues al borde de desaparecer. Están en un momento en el que están esperando que alguien les compre. Así que más allá del virus, más allá de la crisis, más allá de que ya tenemos las tecnologías para salir del otro lado con un ecosistema basado en el Internet, la verdad es de que estas departamentales representan una industria de billones de dólares en todo el mundo, de muchos trabajos. Mucha gente trabaja ahí, mucha gente va y se dispersa en estos lugares. Además son lugares
que te venden servicios, son lugares donde puedes hacer un montón de cosas, son lugares donde ves mercadotecnia, donde conoces productos. Vamos a ver a raíz de esto un movimiento más agresivo hacia lo digital, y esa es una de las razones por la que en este momento me estoy enfocando en hacer Weekly Day, en hacer contenido para el laboratorio. El domingo voy a salir a hacer videos con una amiga. Otra amiga me ha pedido ya ayuda para producir videos sobre ella y su trabajo. Y justamente por eso es que creo que es el momento perfecto para hacer un proyecto como Quackdom, que es básicamente enseñarle a los emprendedores cómo llevar el contenido digital y el mensaje por medio de plataformas hacia la gente, porque es con lo único que nos vamos a quedar. Ya no importa quién seas, importa la gente que te encuentre y si resuena con tu mensaje y si te comparte y si creen que lo que estás aportando tiene valor. ¿Pero por qué? Porque vamos a perder este fundamento, este ecosistema básico que habíamos tenido durante años y años y años, que muchos crecimos con él, muchos no conocemos el mundo de otra forma, y tiene décadas, tiene cientos de años que ese sistema se ha construido, y estamos al borde de que desaparezca, lo cual va a ser una cosa un poco interesante de ver. La verdad me da mucho morbo histórico el saber cómo vamos a solventarlo y quiénes van a salir del otro lado. Así que esto nos lleva al tema número 4. Tema número 4, la bolsa. La bolsa de valores ahora mismo está cumpliendo su ciclo de... tuvimos una precrisis, se fue hasta abajo, está subiendo, la gente ve esto y está empezando a comprar las compañías que cree que son seguras, compañías como Tesla. Curiosamente los bancos han subido mucho, la gente que realmente sabe entiende que las acciones de los bancos van a ir hacia el fondo. Pero en general estamos viendo ganancias récords de la bolsa. O sea, tenemos un crecimiento que no refleja lo que realmente está sucediendo en la economía y solamente va a terminar de bajar. ¿Quiénes son responsables de esto? Bueno, hay un montón, pero creo yo que los grandes causantes de esto y la gente que realmente en algún momento deberían llevar a juicio son las personas detrás de todas las aplicaciones de trading en teléfonos. Porque para empezar son aplicaciones que ni siquiera son tan viables, ni siquiera son tan reales. Porque, por ejemplo, si tú vas a eToro y quieres comprar oro, el oro no tiene el valor del oro en eToro. ¿Por qué? Porque eToro no te está vendiendo oro, te está vendiendo un certificado. Ese certificado, lo único que es una opción a propiedad. Si no existe el oro físico para que tú lo tengas, tu certificado no vale nada. ¿Vale? O sea, puedes tener el certificado y decir vale tanto oro, pero nadie te lo va a comprar porque no tienes el oro. Y lo mismo sucede con un montón de cosas, con Bitcoin, con opciones, con futuros. Hay muchas cosas que son instrumentos especulativos, y estas empresas de trading online están haciendo una campaña de marketing muy agresiva, aprovechándose de que ahora mismo la bolsa está subiendo, con el conocimiento de que realmente no importa qué suceda, ellos van a ganar, porque vaya, no hay ninguna forma de que pierdan ellos. Si declaran la empresa en bancarrota, eso no les va a quitar su dinero a ellos. Entonces realmente creo que estas personas, las personas que están detrás de estas empresas, tienen una gran responsabilidad en las cosas que van a suceder en los próximos meses, en que la crisis económica sea más grande de lo que va a ser. Los bancos son un tema interesante, no sé qué va a suceder con los bancos. Espero la fusión de muchos bancos, espero también que tengamos un nuevo organismo central que administre la divisa, incluso espero que tengamos nuevas monedas. También vamos a ver cómo un inicio muy apresurado, por cierto, de empezar a movernos hacia moneda digital. Esto yo tengo la teoría desde febrero, desde marzo, cuando empezaba lo del COVID en China, que la gente hervía su dinero, lo tiraba por las ventanas. Obviamente mucho de esto es paranoia, pero también es real de que sin realmente haberlo escuchado, en algún momento escucharemos en las noticias que el dinero fue una de las principales formas en las que transmitías el COVID, porque vaya, me parece que el dólar estándar de intercambio a mano, creo que 5, algo así. El hecho de que el dinero cambia a manos muchas veces, durante la semana, durante el mes, y no solamente implica que cambie manos contigo, sino cambie manos contigo y con toda tu familia, con toda la gente que tú conoces. Creo que ese va a ser un argumento para que
hagan lo posible por quitarnos el cash lo más rápido posible. Lo he dicho antes en mi Twitter, es ellos quieren robarle al mundo las capacidades del blockchain antes de que el mundo supiera lo que es el blockchain, lo cual pues se puede considerar como un crimen contra la humanidad de cierto modo. Es una herramienta de control a fin de cuentas. Punto número 5, creo que voy en el 5. Oro y plata. Creo que, además de las múltiples opciones que hay para hacer dinero en este momento de la historia, creo que los dos que son más básicos, o al menos son más accesibles para mí, creo que esa es la forma correcta de decirlo, son más accesibles para mi conocimiento y mi entendimiento de lo que está pasando. El oro está en cantidades históricas, creo que ahora mismo está en 1800, hoy es lunes 13 de junio, y el oro está en cantidades donde hay mucha gente que dice que está ahí y que no debes de comprar porque no va a subir mucho más. Yo creo que el oro tiene posibilidades de irse. ¿Saben? Es curioso, antes de que todo esto pasara, antes de que el FED en Estados Unidos empezara a inyectar trillones de dólares a la bolsa, y la gente que maneja todas estas cantidades impresionantes de dinero pidiera el dinero para seguir inflando los costos de sus acciones, yo pensaba que el oro podía llegar a 10,000 y tenía como una pequeña corazonada de que podría llegar hasta tan arriba como 25,000. Pero estamos hablando de que desde entonces han pasado un montón de cosas. Entonces creo que 15 a 20 mil dólares es lo que podemos esperar ver el precio del oro, o algo equivalente. Es también un tema un poquito complejo, porque depende de la salud del dólar, depende de si va a caer primero la bolsa o el dólar. Estamos en una situación muy compleja, que no sabemos de dónde va a venir la crisis. Puede venir de China, de Estados Unidos, de Alemania. Puede ser que la crisis se alargue y no la tengamos hasta fin de año y venga por la crisis de alimentos que vamos a tener y toda la gente que se va a morir en el mundo. Son cosas que lamentablemente se podían ver en el daño de la infraestructura que el COVID, que una pandemia iba a causar en el mundo, de toda la crisis, todo el dolor, todo el hambre que iba a suceder. Y lamentablemente, y este punto es importante, y creo que no debemos de dejar de pensarlo, no debemos de olvidar esto si realmente esperamos de que nuestra sociedad como planeta, como mundo, crezca y sea más equitativa. Los gobernantes prefirieron en muchas situaciones hacer campaña política, prefirieron decir que todo estaba bien y tomar pocas medidas para proteger sus agendas personales, que ponerse realmente a pensar todo el daño que esto podría hacerle al mundo. México es un gran ejemplo donde los doctores se quejaban durante meses de no tener insumos y no pasó nada. O sea, tuvieron básicamente que decir, bueno, hay que trabajar así, y que si a lo mejor perdimos muchos doctores, pero hubo dinero para comprar un estadio de béisbol. Entonces son cosas que no podemos olvidar, porque son un precedente histórico, y creo que muchos de estos gobernadores, muchos de estos gobiernos han olvidado terriblemente la historia y no ven la posibilidad de que la gente se rebele y los linche, pero es una posibilidad muy real, porque pues vaya, lo que ya está sucediendo solamente va a crecer, no hay una esperanza todavía de que esto se solucione rápido. Incluso si tuviésemos una vacuna en agosto, como se está diciendo, la verdad es que tendremos vacunas que no han sido probadas realmente, tendremos muchas vacunas que ni siquiera funcionan. ¿Por qué? Porque la farmacéutica también está jugando el juego del dinero. Entonces va a sacar un producto que no ha pasado las pruebas. La OMS y las instituciones que se encargan de eso están aligerando mucho los protocolos para poder hacer esta vacuna rápidamente. Entonces, los conspirólogos, bueno, no es que sea un término despectivo, simplemente es lo que hago cuando hablo de conspiraciones. Yo creo que soy un conspirólogo en muchas cosas, así que no lo tomen a mal. La conspirología dice que existe la vacuna desde que salió el virus. Tenemos un premio Nobel que dice que esto es un arma biológica. Independientemente de eso,
si realmente tenemos una vacuna en agosto o en diciembre o en febrero, el acceso a esta vacuna va a ser no solamente muy complicado, porque primero, tu país tiene que haber hecho el convenio con la farmacéutica que tenga la vacuna que realmente funciona, porque si tú pagas para que te vacunen con algo que no está bien probado y no funciona, quizás puedas tener efectos adversos o quizás puedas tener una falsa seguridad de que no te va a pasar nada. Entonces es básicamente, estamos jugando ruleta rusa con esto, porque hay muchos intereses y las farmacéuticas tienen de por sí esta fama de no tener la ética que deberían. Entonces, digamos que aún si tenemos el milagro de una vacuna que funcione y aún si el mundo logra organizarse para que esta vacuna tenga una rápida distribución, eso no va de ningún modo a solventar todos los problemas, toda la producción que nos tuvo los últimos meses, el problema de alimentos, el problema de casa, las bancarrotas, la deuda, la devaluación del dinero, la inflación de las cosas en el mundo. Realmente estamos al borde de una crisis que va a durar tal vez una década. Yo en este momento lo veo muy muy real, porque también tenemos que entender esto. Mientras más tiempo tarde la economía en caer, mientras más tiempo tarde el mundo en irse a la mierda, más tiempo vamos a tardar en salir del bache, porque el daño termina siendo exponencial de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la bolsa, de nuevo, la bolsa está subiendo mucho. ¿Pero qué implica esto? La bolsa sube porque la gente se emociona, compra las acciones, compra las cosas que cree que son valiosas, pero no te sirve de nada que compres Tesla a 215 la acción si cuando todo termine tu acción va a valer 50. Ok, estás perdiendo una cantidad importante de tu patrimonio. Hay mucha gente que se está arriesgando de esa forma. Yo personalmente creo que la apuesta es el oro y la plata. Pero en fin, vamos al punto número 6. Esto tiene muchísima cola. Realmente se dan cuenta, son punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero todos están conectados. Ahora mismo me quedé pensando, bueno, vamos a hablar de turismo. El turismo es una de las industrias que sostiene este país y sostiene un montón de cosas alrededor del mundo. No solamente hablamos de países, hablamos de gente que gana dinero viajando. Hablamos de las aerolíneas, que en este momento, pues básicamente, muchas de ellas van a tener que ser adquiridas por el Estado, porque son negocios que de por sí ya son muy complejos. Son negocios que estaban cobrando muy barato para lo que realmente tenían que haber cobrado para tener una ganancia real y dar el servicio que realmente se merece a la gente. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta viajar y decidieron tener un modelo de volumen. Y eso, pues, en esta situación no es bueno. También estamos hablando de que detrás del turismo y detrás de la aviación tenemos a la industria del petróleo. Y la industria del petróleo tenemos que también recordar esto. El petróleo en algún momento se fue a números negativos. Tú podías ganar dinero comprando petróleo, tenían que pagarte por ese petróleo. Y bueno, si esto no lo entienden, es hasta raro de decir. Si tú ibas y comprabas 100,000 barriles de petróleo, la petrolera tenía que pagarte a ti por cada barril de petróleo, en lugar de que tú le pagaras. Obviamente tiene como un montón de implicaciones de por qué el precio se fue tan abajo y por qué era así. Pero la industria del petróleo a partir de ese momento básicamente ha cambiado para siempre. Ha cambiado para siempre y este es también el punto de inflexión donde vamos a empezar a ver más apoyos en energías limpias. No en México, porque en México en México el presidente cree que el petróleo es el futuro cuando realmente el petróleo ha terminado. Oficialmente no, pero el petróleo no oficialmente terminó su ciclo el día que bajó de cero. Vamos a empezar a ver a muchos países impulsar las energías limpias y encima de esa carrera tecnológica ya tenemos a bastantes empresas, un par de ellas de Elon Musk, que tenemos Tesla con tecnología que en gran medida se está enfocando en baterías. Y bueno, si tienes baterías para mover un coche, básicamente tienes baterías para mover todo. No necesitas ya el uso de gasolina. También Elon Musk tiene una empresa de paneles solares. ¿Por qué el petróleo no va a seguir funcionando como está funcionando?
Cuando todo esto se vaya al carajo, cuando todo esto se vaya, cuando el mundo se derrita, los gobiernos se van a dar cuenta, las empresas se van a dar cuenta que no pueden depender de tener un stock de combustible, porque eso te implica un gasto y un riesgo. No puedes depender de tener transporte que depende de la industria del petróleo para controlar sus precios. O bueno, si pudiste durante cientos y cientos de años. La cosa es que en este momento, después de lo que está pasando, van a voltear a ver las energías limpias y van a pensar, ¿qué hubiera sido del mundo si en lugar de tener embarcaciones que trabajan con petróleo, hubiésemos tenido una industria de energía limpia? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de que las casas de todo el mundo se alimentaran con energía eléctrica que viene desde una central que la produce, se alimentaran con energía solar? Hubiéramos tenido una crisis de salud mucho menor, porque la gente hubiera tenido que salir menos, también hubiera tenido que gastar menos, lo que haría que pudiera tener más entretenimiento en casa, lo que haría que hubieran tenido la necesidad de salir a dispersarse cuando tenían la oportunidad. Las empresas, por otro lado, es una inversión que les va a dar un seguro a futuro sobre pues, un montón de cosas que ahora mismo no tienen, porque, por ejemplo, cuando tienes una industria del comercio que depende de buques para traer y llevar cosas, pero estos buques funcionan con petróleo, ¿qué pasa cuando los tienes parados? ¿Qué pasa además cuando sucede algo así? La industria del transporte en el mundo va a tener que adaptarse a los nuevos tiempos, porque ya no puedes depender del petróleo cuando tienes alternativas a esa industria. Sí, la industria del petróleo es una de las más poderosas del mundo, de nuevo, la conspirología. Yo estoy totalmente seguro de que las familias que controlan el petróleo controlan muchas de las decisiones del mundo. ¿Por qué? Pues básicamente porque controlan el transporte. Otro punto importante es que el petróleo es la piedra angular de muchas economías, entonces es complicado, pero creo que las empresas van a empezar a darse cuenta y los gobiernos van a empezar a darse cuenta que no pueden depender de una industria que es frágil al punto en el que si pasa algo de esta magnitud, o por ejemplo, si tuviésemos una guerra, no puedes depender de esa industria para solventar los problemas de transporte del mundo, porque simplemente la interconectividad, al ser cortadas las vías de suministros, tenemos problemas que van mucho más allá de simplemente no tener combustible. Hablamos de alza de precios, hablamos de escasez de productos. También, obviamente, si tu petróleo es más caro porque tienes un hueco en producción y un hueco en transporte y un hueco en exportaciones e importaciones, es obvio que todo va a subir de precio, porque el petróleo también es la fuente principal de energía en nuestro planeta. Número 7, el entretenimiento. El entretenimiento es una industria que va a cambiar de forma muy radical. La ventaja que tiene el entretenimiento es que ya tienen todas las bases para hacerlo. Yo no creo, por ejemplo, que el año que viene veamos, más bien, déjenme volver a decir esto. Creo que el año que viene vamos a ver muchos estrenos grandes en plataformas de streaming, dándole preferencia a eso en lugar del cine. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos son las ya multimillonarias producciones de Marvel para Disney Plus. El retraso de propiedades. Hablando de Marvel, Black Widow, que tenía que haberse estrenado, me parece que en mayo, y ahora mismo está programada para finales de año o inicios del año, cuando puedan realmente ponerla en la taquilla. El problema es que con la crisis que tenemos de salud y económica, lo más seguro es que la industria del cine no sobreviva, porque tiene meses y meses sin tener ese ingreso, sin realmente poder abrir, dar trabajos, cobrar, mantener el lugar. Vamos a ver una disminución muy dramática, muy dramática. No tengo ni idea del tema, pero me atrevería a decir que más del 70% de las salas de cine van a desaparecer, y eso es mucho decir, considerando que además de que no tenemos ahora las condiciones para que reabran los cines, cuando reabran tendrán que hacerlo
con una política de distancia que nos dará menos taquilla en los cines. ¿Y qué van a hacer compañías como Disney? Compañías como Disney prefieren seguir contando su narrativa a través de Disney Plus. ¿Por qué? Porque eso implica que van a tener dinero. Y esto también es un tema muy, muy importante. Los cines es una industria que desde hace tiempo ya tiene los días contados, simplemente porque el mayor ingreso para para las empresas que hacen este tipo de megaproducciones, no es la taquilla. Si te vas a hablar de nuevo de Disney, Disney podría no estrenar Black Widow en los cines, podría mover toda su propiedad de Marvel y de Pixar y de princesas, podría mover todo a Disney Plus y no verlo jamás en los cines. Lo único que ellos perderían es la taquilla, seguirían teniendo la ganancia multimillonaria de los juguetes, que realmente es el grueso del ingreso de las películas de este tipo. De hecho, hay una serie buenísima en Netflix que se llama The Toys That Made Us. Es una gran explicación sobre por qué los cines tienen los descontados, porque hay muchísimas empresas, hay muchísimos proyectos que no van a esperar a que abran las taquillas, a que abran los cines, no van a esperar porque puede no importarles, pueden seguir haciendo sus propiedades y además pueden tener también una integración más grande dentro de esas mismas plataformas con la gente. Por ejemplo, les voy a decir cuál es mi teoría de lo que va a pasar con todos estos servicios de streaming, y vamos a hablar exclusivamente de Amazon Prime, porque creo que Amazon Prime, a pesar de que tiene uno de los sistemas que hace menos ruido, una de las plataformas que hace menos ruido con Prime Video, también tiene el ecosistema más robusto para ser la empresa que termine ganando todo aquí. Ellos y Disney, pero principalmente Amazon. ¿Por qué? Estamos al borde de un salto tecnológico donde vamos a empezar a usar más audio. En 3, 4, 5 años vamos a ver realmente un auge en lentes que están conectados a tu smartphone, o ni siquiera a tu smartphone. Vamos a tener el 5G ya, entonces podrás usarlo simplemente en la calle y podrán servirte muchas cosas. Y obviamente la forma en la que consumes contenido en tu televisión va a cambiar. ¿Qué es lo que esto significa para la industria del entretenimiento, de los audiovisuales? Digamos que tú eres Amazon, ¿ok? Digamos que tú eres Amazon y estás produciendo una serie. ¿Cómo producirías tú esta serie? Vas con Apple y le dices, oye, necesito teléfonos, patrocíname. Vas con, no sé, con Calvin Klein, necesito ropa. Vas y haces esto con un montón de cosas. Lo que va a pasar en algún momento, lo que va a pasar eventualmente, es que tú vas a poder ver un producto en un programa y vas a poder comprarlo al instante, porque tu dispositivo sabe lo que estás viendo. Tu televisión tiene la opción para decir, Amazon, mándame esto, y este va a ser el nuevo mercado que va a dominar todo el mundo del comercio. Espero que sea antes de una década, la verdad creo que estamos muy cerca de eso. Creo que compañías como hablemos de una propiedad grande, gigantesca, que realmente es grande porque se ha vuelto legendaria, que es Frozen. Frozen es una de estas propiedades que produce muchísimo dinero. ¿Qué pasa si tú estás viendo Frozen en tu casa porque es el estreno y pagaste, y más bien Disney te lo está dando como parte de tu servicio de streaming? ¿Qué pasa si al terminar la película te hacen el ofrecimiento de los juguetes y todo lo que tienes que decir es sí? Mándame una Elsa, mándame una Anna, mándame un Sven, mándame 2 Olaf, y te van a llegar en tu casa el próximo día. Incluso puedes participar desde antes en la preventa. En el momento en el que estás viendo el tráiler, Disney ya tendría como las órdenes de la preventa para poder calcular la cantidad de juguetes que van a producir. No solo eso, el hecho de... Bien, esto tiene muchísima cola y en este sentido creo que Netflix es quien tiene la tecnología para realmente hacerlo con los juguetes. Y si Netflix realmente se pone serio y pone más esfuerzos y dinero en hacer juguetes de sus propiedades, lo que va a suceder es que ellos, de forma normal, como ya se ha hecho desde hace años con los sitios de internet, van a tener una forma de estudiar qué consumes, cómo lo consumes, qué partes consumes. Incluso es muy probable que veamos en algún momento una cámara y un micrófono en los televisores
los dispositivos ya existen y se dice que están prendidos para muchísimas cosas. ¿Qué pasa si Netflix descubre la manera de saber cuáles son los personajes que más le gustan a tu hija de Shira y se aproxima el cumpleaños de tu hija y te llega un correo o una notificación a tu teléfono? Oye, sabemos que va a ser el cumpleaños de Daniel el próximo, no sé, el próximo 2 de diciembre. Y en ese correo además te da una lista de las cosas que a tu hija realmente le gustan y de los lanzamientos que tienen pensados para Navidad. Y tú puedes tenerlos antes de que lleguen a la tienda. Y ni siquiera tiene que ser porque eres cliente de Netflix. Puede ser aún más incitatorio. Puede ser un diseño exclusivo que está disponible únicamente porque tu hija es una de las personas que disfruta Shira. ¿Entiendes? O sea, es una revolución lo que vamos a ver en medios y simplemente no veo la forma en la que el cine va a sobrevivir eso. No sé cómo el dinero que todas estas empresas pueden sacar de un servicio de streaming, de poder ver propiedades en tu televisión, en tu teléfono, en tu tableta, en tus lentes. Y ni siquiera estamos entrando en temas de realidad aumentada y de realidad virtual, que tal vez estamos hablando de 15, 20 años. Pero no hay forma de que los cines sobrevivan más allá de una década. Y esto de la pandemia es simplemente un clavo muy grande en ese ataúd que ya tenían años esperando que sucediera. Sigamos con entretenimiento. Películas, series, es un tema al que tengo mucha pasión. Uno de mis sueños es tener una propiedad intelectual, una caricatura. Algo así como, en algún momento cuando era niño, tenía una parodia con mis compañeros de secundaria, que eran los ositos pecaminosito, que básicamente era nombres de osito cariñosito, pero no tan prudentes, ¿ok? Así como groserosito, pero más groserosito. Y ahora vamos a hablar de videojuegos. Videojuegos es un tema que me apasiona mucho. Creo que los videojuegos son el futuro de todas las industrias. No quiero decir que todo vaya a ser un juego, sino simplemente que todo lo que hacemos va a empezar a tomar propiedades de videojuegos, porque los videojuegos han llegado a este punto donde básicamente tienes un avatar que pueda reunirse con sus amigos y hacer un montón de cosas. Los niños juegan así. Lo único normal es que en 10, 15 años sea una parte normal de la cultura y junto con la tecnología vamos a ver un mundo basado básicamente en realidad aumentada y realidad virtual. ¿Qué significa esto? Pues significa que vas a ir por la calle y en vez de ser una persona que no tiene un coche y ver un anuncio de Goodyear, donde los automovilistas ven el anuncio de Goodyear, tú vas a ver el anuncio de Frozen o de cualquier cosa que veas, porque son los anuncios de internet llevados al mundo real. Ahora, videojuegos es... creo que no hay mayor momento icónico hasta el momento en la industria del videojuego que cuando Keanu Reeves dijo que no era una industria que necesitara ser legítima. Porque es verdad, es una de las industrias más grandes del planeta, es una de las industrias que genera más dinero. Tienes propiedades como Fortnite, que lo han hecho increíble con los juguetes. Tienes propiedades como Roblox, que lo han hecho increíble con su modelo de suscripciones, también con sus juguetes. Minecraft es un ejemplo, Pokémon es un ejemplo. Pokémon, las propiedades de Nintendo son muy interesantes. Nintendo es una compañía muy cerrada, que no quiso hacer productos para otras plataformas hasta que supo que en los celulares podía tener el control total. Pero simplemente veamos lo que ha hecho Nintendo con Pokémon, que no solamente es un juego, no solamente es una caricatura, también son películas, es marketing, son juguetes, son tarjetas. Están a punto en términos de videojuegos, están prontos a sacar un MOBA de Pokémon y vamos a ver que Pokémon es la franquicia que llevó a muchas tías, a muchas mamás a jugar un MOBA, que jamás hubieras visto esto con League of Legends, jamás verías esto con Fortnite, pero el hecho de tener un MOBA que puedes jugar en tu Switch y en tu celular, en tu tableta, en un mundo en el que en que las capacidades van evolucionando a una capacidad exponencial, vamos a ver otro tipo de propiedades que van a intentar hacer esto. Por ejemplo, Riot Games, o sea, tiene League of Legends, que es probablemente el juego más exitoso de la historia en este momento, con muchos competidores detrás de él, pero tenemos
a Riot Games desarrollando otros juegos, desarrollando competencia para compañías como Activision Blizzard, y además entendiendo perfectamente que el eSport es el futuro de los deportes en el planeta. Entonces vamos a ver un crecimiento exponencial en videojuegos en la siguiente década, y parte de lo que va a suceder en esta crisis es que como la gente va a estar encerrada, como la gente va a poder salir poco, como realmente no hay dinero para dispersarte, ¿qué es lo que puedes tú jugar o qué es lo que puedes optar para entretenerte tú y a tu familia? Videojuegos. Yo, mi esposa y mis hijos hemos jugado los 4 Roblox al mismo tiempo en el mismo juego, es muy divertido y es algo que solamente va a seguir evolucionando porque las plataformas están preparadas y los desarrolladores tienen el conocimiento necesario para hacer grandes juegos. Yo, por ejemplo, tengo esta teoría de que una de las propiedades que más espero, y son juegos que si hoy me los vendieran, sabiendo que van a salir en 3 o 4 años, los compraría. Juegos como Diablo 4. Yo quiero tener un Diablo 4. Sin embargo, creo que Diablo 4 va a ser un fracaso si Blizzard no entiende que no puede seguir cobrando por sus juegos. Porque ya no se trata únicamente de tener un juego, ya estamos hablando de estas propiedades como si fueran canales de televisión o programas de televisión. Si no tienes una audiencia cautiva a quien le sigues alimentando, vas a terminar perdiendo tus propiedades, perdiendo tu dinero y tu público ante gente que simplemente entendió el modelo, como Riot Games, como Fortnite, como Roblox. Ok, son empresas, son videojuegos que simplemente han sabido hacerlo bien, y detrás de muchos de estos existe Tencent, que pues es la compañía que es dueña de mucho de esto, o de gran parte de empresas que se dedican a este modelo. Entonces vamos a ver un cambio de paradigma respecto a la opinión que tenemos de los videojuegos, no solamente por entretenimiento, sino que además son herramientas que vamos a empezar a aplicar a todo, a la educación, al entretenimiento, a las salidas en familia. Realmente tenemos con la pandemia el panorama perfecto para que esto solamente se adelante y dentro de 5 o 10 años tengamos un mundo que hoy no podemos ni imaginar, porque realmente estaremos viviendo en múltiples universos, múltiples dimensiones. No estaremos solamente pensando en a dónde vas a ir a pasear, sino cuál es la experiencia virtual que vas a compartir y con quién. Ay, bueno, creo que han sido un montón de ideas. Ya me he cansado de hablar, pero es mucho de lo que quería contarles desde hace bastante tiempo. De nuevo, esto es un registro, porque creo que muchas de estas ideas ni siquiera son ideas mías, simplemente son consecuencia de muchas de las cosas que están sucediendo. Quiero ver este video en 5 años, realmente esa es la razón por la que estoy haciendo esto. Quiero ver dónde estoy bien y dónde me equivoqué. Creo que estoy bien en todo, no creo que me haya equivocado mucho. Si acaso el petróleo es el tema donde no estoy seguro si la élite que controla esa industria va a permitir que desaparezca, porque es gente que, según yo, hasta donde entiendo, tienen una cantidad de poder increíble en los gobiernos del mundo. Así que hasta que Elon Musk no nos dé... Bueno, no tiene que ser Elon Musk, simplemente hasta que las grandes mentes no nos den una alternativa que sea multidisciplinaria entre todo lo que hacemos con energía, va a ser un poquito complicado. Pero el punto sobre el petróleo donde no creo estar equivocado es que la industria del petróleo murió ese día cuando bajó debajo de cero. Y pues bueno, eso creo que es todo. Un blog largo, pero ha sido entretenido. Si tienen comentarios o cosas así, déjenos en la parte de abajo. Si quieren que se hable de otro tema, pues igual, coméntenlo. Y eso es todo. Yo soy David Rivera y quiero terminar esto diciendo que se nos vienen tiempos muy muy oscuros. Hay que ser inteligentes, hay que saber aprovechar todo lo que va a suceder, independientemente de si no tenemos dinero, de si no tenemos... ¿cómo decirlo? Puedes no estar educado sobre muchas de estas cosas, pero eso no significa que no eres capaz de aprovechar lo que va a suceder. O sea, eso no significa que no necesitas entender todo lo que va a pasar para empezar a capturar el mercado que mucha gente va a perder. ¿Ok? Cierro con eso. Pensamiento oscuro, pero muy real. Me olvidaba de un tema muy importante: educación.
la educación está en este momento en el que tenemos la oportunidad y también la obligación, porque vamos a estar muy presionados por todo lo que está sucediendo. Eh, Creo que el sistema convencional de educación se acabó. Creo que no vamos a volver a ver la misma cantidad de colegios. Creo que muchos de ellos van a quebrar. Creo que muchos de ellos ya de por sí no tenían posibilidad de sobrevivir los siguientes 5 años. En este momento estamos hablando de que seguramente en el mundo se nos vienen un montón de reformas sobre educación en línea, sobre cómo vas a certificar lo que sabes y vamos a tener una conversación muy necesaria de si realmente necesitas ir a la universidad para un montón de cosas, porque realmente hay muchas profesiones para las que no necesitas ir a la universidad, solamente necesitas aprender, ser chingón, estudiar y saber lo que vas a hacer y para qué lo vas a hacer. Hay otras donde obviamente sí necesitas un colegio, sí necesitas especializarte, sí necesitas un control de calidad muy cabrón sobre lo que estás aprendiendo. Pero estoy seguro que el sistema educativo va a sufrir un cambio gigantesco, vamos a transferirnos más en línea. Creo que los colegios que realmente son inteligentes vamos a verlos este año 2020, vamos a verlos con planes para tener un sistema dual, un sistema que puede ser presencial y un sistema que puede ser en línea, con citas presenciales en el colegio, con protocolos de seguridad que son más que necesarios. Y aún así veo muy complicado que no nos movamos hacia un sistema en línea. Va a haber mucha resistencia de una gran parte de la comunidad, de los padres que están acostumbrados a ese sistema desde siempre, pero el hecho de que tengamos una pandemia, de que las escuelas realmente no puedan abrir aunque queramos que abran, porque dice Donald Trump que el costo de no abrir los colegios es más grande dice Donald Trump que el costo de no abrir los colegios es más grande que el de la pandemia. Yo no estoy de acuerdo porque, pues vaya, creo que no puedes cuantificar de esa manera la vida de las personas. Si sumas eso con todas las crisis que vamos a tener, si sumas eso con si sumas eso con todas las vidas que vamos a perder por las crisis de alimento, toda la gente que se va a quedar sin dinero, al único que podemos realmente aspirar porque no es algo que está en nuestro control, pero lo que podemos aspirar es de que el gobierno los gobiernos entiendan que necesitan repensar cómo funciona la educación. Y obviamente esto tiene un montón de cola que les pise. Por ejemplo, esto es un dato que creo que mucha gente no se ha puesto a pensar. Estamos en el intermedio de clases, porque terminó un ciclo y va a empezar otro, me parece que 30 de agosto aquí en el país. Hay una cantidad de millones y millones y millones de dólares en todo el mundo que se va a perder en venta de útiles, en venta de libros, toda la vendimia que ocurre a través de los colegios. La educación no solamente es un tema muy importante que es necesario para que la economía funcione, sino para el funcionamiento de la sociedad. Pero creo que no vamos a tener las cosas que queremos allí. Creo que no vamos a tener un sistema educativo reabierto que sea de forma segura y que funcione y que siga alimentando las economías. Creo que estos son los días, creo que estamos muy próximos a cosa de semanas. Creo que esto a más tardar sucederá antes de fin de año, de que todo va a terminar. Y uno de los grandes puntos en lo que esto va a suceder es que van a quebrar muchas empresas que dependen de este periodo, muchas industrias que dependen de este periodo. Por ejemplo, el turismo. O sea, sí puedes hablar de las pérdidas millonarias que tuvieron durante las últimas semanas, durante los últimos meses, pero realmente es la temporada vacacional entre colegios y las de Navidad donde el turismo consigue la mayoría de su dinero. Empresas que se dedican a insumos escolares, los maestros, tenemos una crisis adicional desarrollándose. Ya ni siquiera vamos a ponernos a hablar de la crisis de deuda estudiantil o de toda la gente que no puede pagar su matrícula y ahora mismo está preocupada porque cree que su futuro peligra el futuro de todos. Pero
Eso realmente nos pone a todos en el mismo lugar. Y si lo ven así no es tan malo. Ahora sí me despido. Cuídense mucho. Bye bye. Y voy a brincar de ahí a educación. Ya sé que dije que les iba a hablar de fotos, pero perdón, me quedé en este tema. Educación. Creo que los videojuegos son el futuro de la educación. Creo que todavía no aprendemos a usar las plataformas de una forma más didáctica, o al menos no hemos aprendido como sociedad, como creativos, a hacer un videojuego, o hacer una plataforma, o hacer una serie de videos, o hacer algo que te ayude a aprender una carrera. Creo que estamos todavía todavía somos prisioneros del sistema educativo, que no es que sea malo, ¿no? Antes pensaba que era terrible, pero la verdad es que no hay nada terrible si tu objetivo es enseñarle a los niños. Lo que sí es un sistema desactualizado, es un sistema que creo que va a terminar más bien va a empezar a morir definitivamente con la pandemia, porque yo, por ejemplo, yo soy muy partidario de educar a los niños aquí el siguiente año, los siguientes 2 o 3 años si es necesario, hasta que vayan a la secundaria, porque primero no me siento muy seguro de mandarlos. Creo que todavía estamos esperando a ver qué tan grave es el rebrote en la Ciudad de México y en el Estado. El Estado de México sigue siendo un desmadre, o sea, la gente realmente jamás hizo caso, le valió, le importó un carajo y salía a la calle, se iba a pasear, se dispersaba, la chingada. Digo, son decisiones de ellos, ¿no? Nadie puede obligarlos a hacer nada, y al final del día uno se tiene que cuidar. Pero lo que sí es verdad es que no creo que vayamos a regresar a los colegios los días que ellos dicen que vamos a regresar. También creo que por la ola de desempleos que se nos viene, o sea, ya ahorita ya el trabajo está así como la chingada, no hay como grandes expectativas de que eso se solucione pronto, ni siquiera el año que viene. Y creo que no hemos tocado ni el tope de eso. Creo que estamos esperando una oleada muy fuerte, probablemente a finales de julio. Finales de julio es cuando se terminan los apoyos económicos en Estados Unidos para la gente que se quedó sin chamba. Quiere decir que va a empezar como la cascada que estamos esperando muchos de nosotros para que termine de irse a la mierda. Y una vez que pase eso, por ejemplo, si termina de quebrar alguna empresa importante, alguna armadora de automóviles en Estados Unidos, en Europa, en Asia, si eso sucede, obviamente se van a cortar trabajos aquí. Starbucks, por ejemplo, ya dijo que va a cortar muchas franquicias, que va a cerrar varias franquicias, porque pues simplemente es lo que tienes que hacer cuando suceden este tipo de cosas. Tienes que cortar cabezas, cortar personal, y tampoco es que sea algo diabólico. O sea, mucha gente dice, pinches empresas, ¿no? Hijos de puta. Pero no, simplemente es la respuesta al mercado, ¿no? O sea, si no tienes forma de vender porque la gente no tiene lana, porque perdieron su trabajo, es imposible que mantengas a la gente en nómina si no estás generando el ingreso. Y esto va a terminar en una cascada impresionante de bancarrotas y una crisis que probablemente no tenga precedente. Honestamente lo veo muy oscuro. Yo desde que empezó la pandemia estoy más que convencido de que vamos a ver algo muy similar a la Gran Depresión de los años 30. Creo que los 20 son algo muy similar a lo que vivimos nosotros del 2010 al 2020. Un periodo de austeridad un periodo de prosperidad donde se compraba mucho, incluso después de la crisis del 12, ¿no? Fue como, no pasó nada, vamos a rescatar esto, y se fueron las cosas. Hubo mucho gasto, y ahora mismo las compañías están usando el dinero para inflar sus acciones. Por ejemplo, estaba viendo Tesla, vale como 1,300. Cuando yo abrí mi portafolio virtual de mentiritas de juguete en eToro, valía como 250, algo así, como 300. Y obviamente Tesla siempre ha sido una gran apuesta, porque están con la tecnología del futuro. Pero eso no vale lo que vale, y en algún momento se va a ir toda la mierda, y la gente que va a ganar dinero es justamente la gente que está haciendo que el mercado suba. Y tampoco es su culpa, ¿no? Te quedas pensando, es como un sistema que está diseñado de esa forma, funciona así. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que todo el mundo suba sus acciones y gane dinero?
la gente va a perder el dinero de cualquier forma. O sea, esos billones y trillones de dólares que se van a perder en los próximos meses, se van a perder de cualquier forma. Entonces, si eres un empresario, lo más lógico es que defiendas tus intereses. Volviendo al tema, las bancarrotas van a estar cabronas, se van a perder muchos empleos. Va a haber una devaluación importante. Y por eso es que no creo que los colegios sobrevivan mucho. Honestamente no veo matrículas a los niveles que teníamos antes. Por el tema de la pandemia, por el momento en el que sucedió en este país. Creo que vamos a ver medidas de emergencia en los colegios. Y esto yo lo pienso desde marzo. Desde marzo es que mis hijos dejaron de ir al colegio. O sea, mucho antes de que el gobierno o el colegio nos dijeran, nosotros dijimos, no, ¿saben qué, niños? Ustedes se quedan aquí. Estuvieron aquí como 2 semanas, después fueron las vacaciones. Y es lo que estoy esperando que pase. Espero que muchos colegios quiebren, porque no va a haber matrícula. Son soberbios además, porque lo correcto en este caso, y miren, hablamos de responsabilidad social en muchos sentidos. Lo correcto en este caso era pues decir, ¿saben qué? Vamos a poner todo más barato, vamos a bajar colegiaturas para tener matrícula, porque finalmente lo que a ellos les interesa es sobrevivir. Lo están haciendo de una forma como si ellos no supieran la crisis en la que está el país. Y miren, si no lo saben son ignorantes y a lo mejor merecen el fracaso, ¿no? Pero si lo saben y lo que les falta es calidad moral, pues creo que también lo merecen mucho más. Aquí, por ejemplo, en el trabajo, mi papá tomó la decisión de 50% sobre toda la lista de precios, la mitad. Y nos terminamos bajando el sueldo. Creo que todos estamos ganando menos. Simplemente porque tiene que ser así. Mi papá dice que él no es una persona muy letrada ni muy inteligente, pero la verdad es un genio el sujeto. El tomar esa decisión simplemente por moralidad, porque lo comentábamos, ¿no? Y vamos de nuevo al tema de los colegios. Hablaba de la náhuac con mi esposa, creo que es la náhuac donde va esta chica Alexa, o donde iba, donde estudiaba. El punto es de que ella está metida como en eso. Sí es náhuac. Y están como en esta situación donde muchos chicos no se van a matricular. ¿Por qué? Porque la náhuac no quiere darles facilidades, no quiere hacerles descuentos a pesar de la crisis. Y te pones a pensar, güey, si en uno de los colegios donde va pues la gente rica del país no tienen esas medidas, no tienen esa consideración, estamos muy alejados de la pinche realidad de lo que está pasando en el mundo. En verdad que estamos muy pinches alejados de la realidad. Y miren, de nuevo, esto se va a quedar en el video, esto se va a subir. Y en algún momento me podrán decir, ¿sabes qué? Estabas equivocado, no pasó nada, no fue tan terrible. Mira, la economía es abril del 2021 y la economía está bien, los colegios están bien, hay trabajo. Pero no creo que sea así. Independientemente del meme de Pejezuela, ¿no? Independientemente de que no estoy muy de acuerdo con cómo se ha llevado el gasto desde febrero con todo lo que está sucediendo. Creo que no hay forma de que un país como México, con la clase política que tenemos... Se cortó el video, solo puedo grabar como 10 minutos antes de que muera la cámara grabando. Pero les decía, independientemente del meme de Pejezuela, independientemente de todo lo que pudimos o no pudimos hacer en el país, esta crisis no depende de nosotros. O sea, sí podemos hacer cosas, pero realmente esta crisis viene pues de las potencias del mundo, de Estados Unidos, de China, de la Unión Europea. Se han hecho cosas mal durante tantos años en el mundo. Económicamente se han hecho las cosas mal, se han hecho pues como si tuviéramos realmente un sistema diferente al que históricamente ha llevado a los imperios a morir. Por ejemplo, el Imperio Romano terminó cayendo por su deuda, por su inflación. Y hay una anécdota que siempre me acuerdo cuando hablamos de estos temas de imprimir dinero, como lo está haciendo Estados Unidos ahora mismo. En Alemania en algún momento la gente llevaba barriles de dinero para comprar pan. Y creo que realmente vamos a estar en una situación parecida. Vamos a vivir una depresión económica muy importante que va a durar años. Espero que no sea una década. Realmente espero que no sea una década, pero no sé qué tan grave
es en verdad. Solamente sé que es muy grave, de allí hacia arriba. Y precisamente por eso es que, bueno, déjenme terminar lo de los colegios. Sí, los colegios son una industria que no creo que se pueda adaptar a los nuevos tiempos. No creo que... Vaya, no es que no se vayan a adaptar, porque sí está muy arraigado en nuestra cultura. Más bien dicho, creo que es el inicio del fin del sistema para educar a la gente, al menos como lo conocemos hasta ahora, porque van a haber nuevas alternativas, vamos a estar viendo más hacia en línea, vamos además a entender que si los niños no van a los colegios, podemos educarlos de una mejor manera desde casa, de una forma también más económica, y podemos utilizar ese dinero para enseñarles otras cosas que también son súper importantes. Ahora sí, volviendo a la crisis, se va a poner feo, se va a poner muy feo, no sabemos qué tan feo se va a poner. Realmente no creo que haya todavía un panorama realista de lo que va a suceder, porque esto va a ser una pequeña cadena de eventos catastróficos que son muchas burbujas, inmobiliarias, de acciones, de países, incluso de naciones. China y Estados Unidos ambos tienen la posibilidad de ser una burbuja. Rusia está un poquito en silencio. Rusia creo que lo ha hecho muy bien. Rusia está donde se tiene mucho oro. China tiene mucho oro. Estados Unidos es el que más peligra. Pero Estados Unidos tiene control sobre la moneda, que ahora mismo es la que domina el comercio internacional. Puede hacer mucho daño a China si toma las decisiones correctas en su política monetaria. Por ejemplo, quieren sancionar los bancos chinos, quitarles la capacidad de cambiar la moneda china por el dólar, lo que haría que se perdieran muchísimos trabajos, muchísimas empresas allá, porque los inversionistas dirían: no puedo hacer nada con el yuan, necesito dólar, entonces hay que sacar el capital. Puede empezar por ahí, puede empezar por Alemania. Se dice que si Alemania cae, va a caer toda la Unión Europea, porque básicamente son solamente unas naciones las que mantienen el Producto Interno Bruto de ese grupo. Entonces no es tanto que... Sí, ¿cómo les explico? No es que digas, por ejemplo, en el 2012 creo que fue la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que afectó todo porque los bancos estaban pues comprando esa deuda, especulando, tratando de ganar dinero, y fueron un poquito estúpidos y llevó al mundo a la mierda financieramente, pero no fue tan grave porque había como solamente un frente. Ahora mismo tenemos un montón de frentes abiertos, tenemos un montón de cosas que han crecido durante años y que tienen que terminar de caer en algún momento. Y aparentemente la pandemia es lo que nos va a llevar a acelerar ese proceso. De nuevo, finales de julio es como el primer gran escalón. Esperemos de corazón que yo esté equivocado, que todo esté bien, que el año que viene ya estemos del otro lado como nación, como planeta, como civilización. Pero en caso de que no, mi mayor deseo es que evitemos una guerra. La gente piensa en las guerras, me recuerda mucho a cómo hablaban de las guerras antes de la Segunda Guerra Mundial. Históricamente te pones a leer y la gente pensaba que iba a ser lo mismo. O sea, Dan Carlin cuenta, ¿no? que pensaban que todavía podías mandar al batallón y resulta que metralleta, ¿no? Y adiós, o los aviones. O sea, la poca importancia que le dio mucha gente a los aviones como estrategia militar, como una herramienta que te daba ventajas por estar en el aire, son solo pocos ejemplos de las cosas que van a suceder si realmente vamos a una guerra. Creo que sí, obviamente el peligro nuclear está latente, pero Estados Unidos, China y Rusia gastan tantísimo dinero en su armamento. Seguramente tienen armas que ni siquiera conocemos, como el cañón de los nazis, ese cañón increíble, gigantesco, que tenían que armar y lanzaba balas a kilómetros con una precisión que, en serio, si lees la historia te pones a pensar, güey, si eso lograban hacerlo en esos tiempos, ¿qué podrán hacer ahora? Hablan no hablan, existen láseres que pueden tirar aviones. Es como, o sea, puedes desde una distancia muy lejana matar a alguien, puedes destruir cosas. Y el punto es que estas armas sí existen, pero son obviamente prototipos experimentales, entonces no sabemos
de qué se va a tratar. Tenemos armas por allí, por ejemplo los aviones rusos, ¿no? Que cuando los anunciaron Estados Unidos fue como que, güey, no tenemos forma de defendernos de un ataque de Rusia si usan estos aviones. O sea, no hay forma de frenar un ataque. También hablamos de ciberguerra, guerra económica. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hackeas y te vuelas todos los fondos de un banco? ¿Dejas en qué situación al país? ¿Qué más? Huawei es yo creo que Huawei es un jugador muy importante en una futura guerra, porque Huawei controla una cantidad muy importante de los modems y routers alrededor de todo el mundo, porque es el principal productor. Y curiosamente hace poco banearon a Huawei de muchos lugares, y creo que solamente va a seguir así, porque tenemos que recordar que China básicamente hace lo posible por controlar y robarse los secretos de las empresas. Ese es como el trato si quieres entrar a trabajar a China. Tienes que tener un consejo del gobierno, que además tienes que darle la información y tus secretos. También China tiene mucha gente comprada en los gobiernos y empresas de todo el mundo, entonces han estado robándose información y secretos durante años y años. Huawei es solamente uno de esos ejemplos. ¿Qué pasa si China dice, un día se va a despertar China y nos va a dar la sorpresa de, jajaja, estúpidos, controlamos el internet, quieren problemas, apagamos todo, y güey, hazles algo, o sea, no puedes. Voy a cambiar un poco de tema aquí, pero, por ejemplo, Jeff Bezos con Amazon, ese tipo tiene un poder impresionante en el mundo por lo que controla, por la logística que controla. Y si tú le dices a algún gobierno, ¿sabes qué? Sí, pero te quito Amazon. Es como, puta madre, o sea, ¿cuánto dinero y cuánto comercio depende de Amazon? De ese servicio, de esa seguridad. Si te vas, volviendo a Huawei, si te vas a algo tan grande como el internet, ¿qué pasa si estos tipos pusieron tecnología en sus routers, en sus modems? Porque recordemos que esto no solo es el modem de tu casa, es el modem que está en tu teléfono. O sea, hay una gran... No olvidemos también que Huawei se ha convertido en una de las grandes productoras de celulares. Entonces, básicamente, si no cortas el internet, tienes al menos una red gigantesca de espionaje. Y bueno, voy a cortarlo aquí porque... güey, ¿se dan cuenta lo que me ha ayudado la cafeína? Y fue un traguito. Cuídense mucho, lindo jueves, esto es Weekly Dave, y si esto no lo están viendo en Weekly Dave, suscríbanse al YouTube, búsquenlo, pregúntenme, dejen un comentario, déjenle like, denme muchísimo amor, y pues un abrazote a todos, bye bye. Ven acá, cámara. Va muy bien con lo que les estaba diciendo en la mañana. Antes de que me durmiera estaba viendo un video en vivo de alguien de Estados Unidos, una persona del gobierno que salía a dar declaraciones sobre el gobierno chino. Esto es como esta campaña político-económica, es la nueva guerra, pienso yo, porque con redes sociales y la informática realmente no quieres ganar en terreno, quieres ganar en la percepción de la gente y en el botín político y económico que consigues a través de eso. Y justamente este tipo hablaba de muchas cosas, ¿no? Que tienen años y años que se saben que están sucediendo, pero es el poder de la flexión económica que tiene la economía china. Hablaba, por ejemplo, de que Marvel cambió la nacionalidad, el origen del ancestral en Doctor Strange, que en vez de ser tibetano es celta, y eso es porque hay cosas que el gobierno chino no quiere reconocer, como por ejemplo Hong Kong. Hay cosas que el gobierno chino dice esto no existe, y por ejemplo la OMS desde que inició la pandemia ha estado sacando información a conveniencia del gobierno chino, del Partido Comunista Chino, en lugar de hablar con la verdad y proteger al mundo de lo que estaba sucediendo. Es lo que les decía, China tiene no comprada, tiene nómina a un montón de políticos, un montón de gente. Las empresas les dan no muchos beneficios, sino que es lo que China exige para que tú trabajes en China, para que puedas tener tus productos en China, y obviamente es uno de los mercados más grandes del mundo y todo el mundo quiere un pedacito de ese pastel.
¿Qué es lo que va a suceder con esto? Pues creo que nadie lo sabe, nadie sabe bien quién va a ganar esta guerra comercial. Porque al final del día, y este es el problema, ¿no? Es lo que les decía, no podemos solamente dejar que esto suceda e ignorarlo, porque es muy probablemente esta la razón por la que podríamos tener una guerra muy pronto. Hay conflictos en Eurasia, en esta zona donde se juntan los bordes entre Europa, Asia y África, que vaya, esos conflictos armados llevan muchísimo tiempo existiendo. Esos conflictos armados son financiados por diferentes grupos de poder, por diferentes potencias. Y lo único que detiene a estos tipos de realmente volarse es que siempre está la amenaza del otro gobierno, de la otra potencia, de qué es lo que va a suceder. Pero a su vez las potencias no intervienen porque no quieren un conflicto con otras potencias. Esta guerra político-económica de imagen, porque realmente es una guerra de imagen en redes sociales. China lleva años y años metiendo dinero en industrias como Hollywood, como el cine en India, vaya, China está haciendo lo mismo que hacía Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que era hacer películas para que la gente las consumiera y básicamente les vendía la narrativa de que Estados Unidos era la nación más grande del mundo, de que sus soldados eran pues buenos y dejémoslo en eso, ¿no? Eran gente buena en lugar de los bárbaros que muchas veces solían ser también, además de los japoneses y toda la gente. La guerra es así, pero es una máquina de propaganda, y esa es la guerra que estamos viendo principalmente en este momento. Aunque no nos demos cuenta, aunque no logremos ver objetivamente cada una de estas acciones, las percibimos todos los días con las noticias de lo que pasa en China, de lo que pasa en Estados Unidos, del tratado comercial, de las sanciones comerciales que han sucedido a raíz de lo que está sucediendo en Hong Kong. Simplemente son cosas que van a ir escalando y tenemos un riesgo mayor porque ahora mismo estamos en ese estado de crisis. Obviamente Estados Unidos, cuando todo se vaya a la mierda, va a intentar buscar un culpable, y ese culpable muy seguramente va a ser China, y va a ser la OMS, que vaya, ya lo está haciendo, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no hay mayor detonante para una guerra que la pobreza de una nación. Esa es la razón por la que los romanos decían: necesitamos salir a conquistar, porque sus deudas eran demasiadas y tenían que ir por recursos que no tenían. Entonces, ¿cuál era la opción? Vamos a conquistar. Vamos a conquistar un lugar y tenemos recursos. Ahora mismo es un poquito diferente. Ahora mismo creo que esa guerra se pelea sobre todo en el ámbito tecnológico y social. Si tú tienes una buena marca, por decirlo así, eres más propenso a que la gente se alíe contigo en lugar de con el otro gobierno. Y quizás es esa la guerra, ¿no? China, Estados Unidos. Tenemos que ver quién emerge como el nuevo ganador de la percepción mundial, porque la economía, creo que eso es algo que ha ganado China, y creo que también hay países que lo han hecho históricamente mejor que Estados Unidos. Sin embargo, el músculo que tiene Estados Unidos con su política, con su gobierno, con la imagen que se tenía de ellos, pues es lo que les ha ayudado a crecer tanto, a tener tantas ventajas y tanto poder geopolítico. Y eso es justamente lo que ahora mismo está haciendo China. Es, por mucho que se queje Estados Unidos, lo que está haciendo China lo hicieron ellos con Hollywood, por ejemplo, mandando ejércitos a conquistar y a pelear en diferentes zonas del mundo. Si lo vemos de este modo, es lo mismo que ha hecho la Iglesia Católica en su momento, cuando mandaba expediciones a evangelizar América, ¿no? O a destruir a los reyes que no eran católicos y apoyaban a cierta nación. Es una versión de lo mismo, solamente que moderna, de 2020. Y pues bueno, quería hacer como ese blog, ese complemento. Va a ser curioso armar esto después, porque básicamente es un blog largo como el otro, el que grabé aquí al lado de economía, pero creo que hacerlo en partes me va a hacer tenerlo un poquito más conciso, que también es pues una parte integral del objetivo de estar haciendo estos videos y de estar haciendo... Hello. Estoy haciendo este blog de economía en muchos pedazos porque pues, son como
situaciones que voy viendo, voy recordando. ¿Saben? Bueno, no voy a decir lo que va a pasar. Voy a decir lo que creo que va a pasar con los bancos en el mundo. Dinero, básicamente. La gente va a perder sus ahorros porque los bancos están endeudados y los bancos son realmente el cáncer del sistema económico porque crean deuda y lo crean de una forma muy ventajosa, tonta, aprovechada. Lo crean de una forma muy aprovechada porque crean dinero de la nada. Y miren, creo que es un poquito largo. Hay gente mucho más capacitada que yo para explicar a detalle cómo funciona el sistema bancario. Big Short es una gran película sobre cómo la deuda genera el dinero. Es un libro muy increíble también. Pero el hecho de que la gente vaya a perder su dinero, de que los bancos hagan esto y al final sea la gente la que termina con el problema porque los bancos son irresponsables en cómo lo manejan, tristemente es algo que ya hemos visto. Ahorita mismo justamente estaba escuchando Epic Economist y menciona de los rumores de que la gente quiere sacar su dinero en China y el banco no los deja. Primero, China es un país muy extraño. O sea, si China te dice que está creciendo, debes de tener un poquito de dudas porque es China y nadie le puede decir a China. No sabemos la extensión de la pandemia en China, lo que realmente sucedió en Wuhan. Ojalá algún día lo sepamos. Mi intuición es que cuando descubramos lo que hace China, terminaremos recordando lo que sucedió en la Alemania nazi y la Unión Soviética. Pero en temas de economía pues es lo mismo, ¿no? Ellos tratan de manipular las noticias a su favor. Veremos qué sucede, es uno de los muchos frentes que están abiertos, pero ¿se imaginan que el sistema de economía chino caiga y que sea esa la razón por la que termina cayendo? Así como la Unión Soviética, que terminó del día a la mañana, que sea la crisis lo que termine, pues vaya, acabando con ese imperio. Sería interesante y muy peligroso. Pero bueno, ese es como que el update del blog económico. Que creo que está siendo una buena idea, ¿no? Creo que va a ser divertido. Pero en fin, eso es todo por este pedacito. Veamos qué terminamos de grabar para esto. Aunque quiero empezar a subir el grandote, el primero que hice, pues hoy o mañana, porque creo que el tiempo es importante en esto, porque de nuevo creo que estamos ahora mismo en no una carrera contra el reloj, porque la única gente que va a ganar es la gente que ganó antes de que todo esto empezara. Si no estabas preparado, no tienes forma de aprovechar de que el mundo se derrita, entonces tienes que empezar a pensar lo que vas a hacer después de que esto suceda. Ya veremos qué sucede. Será emocionante y sobre todo comparándolo con los videos, creo que será buen contenido. En fin, bye bye.